bolas nuevas. Yo entendí una cosa, que me decía el Señor, así es en mi pueblo. Si mi pueblo está bien y buscando en mi presencia, puede saborear mejor la palabra, la entiende, entra ahí. Pero si ni la busca ni lee la Biblia, no le sabía nada. Y entonces, con un detalle tan sencillo, con unas bolas, son del mismo tamaño, simplemente que unas pican más. Las mías picaban y al picar más yo podía rematarme. Con las otras ni llegaba porque se quedaban ahí. Pero vean, el Señor fue el que me dio la sabiduría en el momento y me dijo las bolas. Hermanos, en pequeños detalles Dios nos habla. Y yo entendí, sí, Señor, si nosotros estamos acostumbrados y vamos a la palabra, leemos, va a ser más fácil. Vemos un pasaje, ay Señor, ¿qué es lo que dice aquí? Pero si no vamos a la palabra, o lo hacemos cada 15 días, no vamos a recibir. Atentos para que el Señor nos hable en cada momento. Volvemos a la palabra. El sermón tiene como título, ¿qué no hace el hombre cuando está desesperado? Cuando el hombre entra en desesperación, es capaz de cualquier cosa. Y es lo que estamos viendo en este pasaje de la mujer. La mujer cananea clamaba. No llegó a pedir un favorcito. No, ella sabía lo que tenía en su casa. Ella estaba sufriendo. Pero aprendamos algo que hay aquí. Vamos a darnos cuenta que su hija quizá ni tenía fe. No sabemos ni por qué no andaba ahí. Simplemente la mujer dice que ella clamaba, Señor, hijo de David, mi hija es atormentada por un demonio. Solo ella sabía los momentos difíciles que pasaban a su lado. Solo el hombre, cuando de repente en la casa tiene algo tan desagradable como un endemoniado, sabe lo que es luchar en una condición de estas. Porque trae pánico, trae miedo, la gente no sabe, de repente se asusta y dice, lo que tiene este o lo que tiene aquella, de repente se me va a pasar a mí. Porque no hemos sido enseñados que los demonios, si no abrimos la puerta, no se pasan. Pero si no abre las puertas, el Señor dice que Él libera a alguien de aún demonios bien bravos. Y si no nos cuidamos, ese demonio regresa. Pero no viene acompañado con 7 más. Y póngase a pensar, dice, peores que el que tenía. O sea, que Dios nos ayude para nosotros entender si nunca, por ejemplo, el que nunca ha sido endemoniado o no ha vivido eso, o sea, no sabemos. ¿Qué le digo? Por la misericordia del Señor, yo posiblemente no tenía un demonio, tenía muchos, pero nunca tuve que ser liberado. El Señor, cuando lo conocí, rompió las cadenas, como cantamos. Los cerrojos fueron rotos, me dio la libertad. Hay gente que no, que llega al Señor y necesita que alguien ore por ellos y se libere en el nombre de Cristo. Esta mujer sabía lo que tenía. Era algo bien serio. Pero vemos que Jesús no respondió, a pesar de que ella lo estaba reconociendo como Señor. Le decía, Señor, hijo de David. Y cuando hablaban, usaban el término hijo de David, estaban reconociendo el señorío del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ya se conocía en la zona que cuando
hablaban del Hijo de David, Jesús se manifestaba. Dice en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, verso 28, voy a leerle, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos siervos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Entendamos la diferencia entre clamar y pedir. Esos gritaron. En medio de la multitud, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estaban los dos clamando, estos ciegos, y la gente le reprendió para que se callase. Imagínense qué escándalo hacían, qué grito, ¿verdad? Ahí no era en silencio, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Vea lo que sucedió. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué querréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ve aquí la diferencia entre estos que clamaron: Jesús, Hijo de David, y la mujer cananea que clamaba, y el Señor no le respondió, no le dijo nada. Dios siempre está atento al clamor de sus hijos. No se canse de pedirle al Señor. No se canse. O sea, al Señor le pedimos, le traemos las peticiones delante de Él. Le decimos: Señor, ahí las dejo. Señor, voy a seguir llamándote, voy a seguir diciéndote, voy a seguir alabando tu nombre. Pero Señor, responde, porque Él siempre nos oye. A veces tarda un poquito más, pero yo le digo: no se desanime. A veces puede responder en meses, a veces en años, y a veces se lleva más años, pero al final Él sabe qué está haciendo, y al final lo va a hacer, y lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque somos pacientes para esperar. Jesús no le respondió palabra a esta mujer. Y dice él, volvemos al capítulo 15, y dice en el verso 23, los discípulos, ante el silencio de Jesús, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Esto incomodaba a los discípulos. De repente, a veces en la iglesia, usted sabe que a veces hay gente que nos incomoda. Nadie dijo amén. Pero yo sé que a veces hay gente que no me lo dice a mí, pero les veo uno la molestia, porque hay personas que de repente pasan todos los cultos para que oremos por ellos. ¿Y por qué? Porque en la viña del Señor hay de todo. Hay unos que tienen fe y dicen: yo oí la palabra y yo me declaro sano hoy y ya. Pero otros dicen: no, aún el Señor da una palabra y dice: estoy sanando a alguien que tiene esto, tiene lo otro, y de repente la persona pasa, viene y dice: yo soy, ore por mi pastor. Entonces, no tenemos que incomodarnos, tenemos que aprender. Pero vea que no es nada nuevo, los discípulos, ¿verdad? De repente alguien nos incomoda. A los ministros de alabanza, de repente alguien lo incomoda, porque le dice: hermana,
o hermano, no le salió muy bien el canto hoy, ¿no? Mire, y yo lo he oído y lo he vivido. Una vez lo viví con mi hijo, ¿verdad? Que alguien de ahí, sentado en la banca, le dijera a usted, no canta nada, ¿no? Y entonces, a las personas les duele eso. Pero es donde tenemos que aprender. Mire, a Jesús le dijeron que demonio tenía. Y si hubiera dicho, ay, miren cómo me tratan a mí, si soy el Hijo de Dios. Ya no hubiera morido. Si hubiera, dice, mejor no muero por ustedes, ¿verdad? Pero él siguió adelante. Igual nosotros tenemos que seguir adelante, porque a veces, hermanos, entre broma y broma, ¿verdad? Están ahí, como decían los nicaragüenses, están jincando, ¿verdad? Tenía un amigo, ¿verdad? Y le hablaba a la esposa, cuando yo le decía lo que hacía su esposo, me decía, don Carlos, éramos compañeros de trabajo, no me la jinque, porque usted no sabe lo que me pasa cuando llegamos a la casa, ¿verdad? Seguro le daba, ¿verdad? Y él decía, no me la jinque, ¿verdad? Entonces, en la iglesia del Señor es así. Yo he estado en iglesias donde de repente la gente dice, le dicen, hay varios pastores, y le dicen al pastor principal, solo predique usted, no ponga a los otros hermanos. No nos gusta como predico. Hermano, si la palabra es la misma, ya lo que hay que estar es un espíritu para recibir la palabra. Y Dios va a usar, mire, pues una burra, recuerda, es una burra para hablarle al profeta, no va a usar un hermano lleno del Espíritu Santo que está en la iglesia, no va a una hermana. Lo que hay que estar es dispuesto a recibir. Pero siempre hay gente, y ahí estaban los discípulos del Señor y les está incomodando. Y esto que Jesús les había dicho, yo vine aquí a servir, no vine a ser servido. Los enseñó, ustedes están preparados para el servicio, como el Señor nos está llamando a nosotros para el servicio. Y por eso no nos debemos enojar si alguien nos llama. ¿Por qué no me enseña? ¿Por qué no hace una oración por mí? Si le dice, ¿por qué no va a casa? Mire, si puede ir, vaya, ¿verdad? A veces ellos no tienen tantos compromisos que no puede, ¿verdad? Pero usted no puede cerrar la puerta, porque el Señor nos llamó a eso. Sino ¿para qué aprendemos la palabra? ¿Para qué leemos la Biblia? Porque sabemos que la Biblia funciona, sana, salva y liberta. Y entonces simplemente por la palabra vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros quiénes somos para decir no quiero. No, debemos estar siempre dispuestos, pero aprender que siempre va a haber alguien ahí que de repente te incomoda. Pero por eso no hay que decir ya no sigo, o ya no predico más, o ya no enseño más. No, es estar atento para recibir. Por cierto, don Claudio tiene que empezar a traernos, recuerdan, algo que nos va a dar cada domingo, una capsulita ahí, 5 o 10 minutos, ¿verdad? Estábamos, la negra y yo, de estos orando y recordamos, ay, las capsulitas del hermano Claudio. Bueno, ya ahora viene ungido de la playa, ahora que estuvo con la Biblia aquí en el pecho, ¿verdad? Le está diciendo el Señor, la palabra empieza a correr, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a dar, ¿verdad? Así que, y nos gozamos cada vez que un hermano o una hermana trae algo. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, recibimos, pero debemos estar siempre conscientes que de repente algo vamos a oír, pero esto no nos debe a nosotros desinflar, no, por el contrario, lo importante es que digan algo de nosotros, amén, y tener cuidado, porque recuerden que también les he dicho, un error muy grande es que solo nos den aplausos y nos digan todo lo bueno, y entonces si no le dicen lo bueno, de repente la gente se queda así, y un día que le dicen lo malo, lo desinfla, no le gustó y estaba ahí arriba y se cayó. Y recuerde que tenemos un enemigo que viene a ponernos zancadillas, ¿verdad? Viene a robar,
nos roba la unción, nos roba la bendición, nos roba la paz. Pero debemos entender que si sucedió entre los mismos discípulos de Jesús, y vean los dos eventos distintos, uno hay en la calle y este otro con la mujer cananea. Despídela, pues da voces tras de nosotros, y no les gustaba. Y Jesús entonces le dice, verso 24, he sido enviado a los hijos perdidos de la casa de Israel. Ella vino y entonces se postró a sus pies, diciéndole, Señor, socorre. Cuando alguien pide socorro, ¿por qué pide socorro? Porque ya no hay nada que hacer. Son los momentos cuando uno pide auxilio.